Es Yo. Ver cómo la política ha ido creciendo, ¿no? Desde antiguamente. Y la religión, igual como se ha ido a la mano con la política. Entonces me ha encantado, la verdad, me ha encantado las primeras Ariel, exposiciones y todo. déjame te hago una pregunta y ya voy contigo, Nicole. ¿Sienten que han crecido mucho? ¿Se acuerdan cuando estuvimos el primer semestre juntos? Porque ustedes son la cruz que yo tengo hasta que se gradúen, ¿no? Pero ¿se acuerdan del primer semestre que estuvimos juntos? ¿Sienten que han crecido en pensamiento crítico y en conocimiento en estos semestres que han estado conmigo? Ariel. Sí, la verdad que sí, profe, ¿para qué también? Claro que falta, bueno, interactuar como era en el primer semestre, pero bueno, sí ha Chévere, Ariel. incrementado mi pensamiento crítico. Chévere, Ariel, gracias. Nicole. Buenos días, profe. Hola, Nicole. Eh, bueno, en mi caso sí, realmente se aprende mucho en esta clase y con respecto a las lecturas, como que ya le tenemos agarrado el ritmo, ¿no? A hacer lecturas, a resumir, a cumplir como con lo que usted nos manda y está bien. Sí, yo creo que ya al principio quizás se nos hacía feo por lo que no nos gustaba leer o quizá no sabíamos cómo expresarlo en escrito, ¿no? Pero ahora no, ya es algo que sí, que nos ayuda leyendo y escribiendo, ya como que le vamos agarrando el toque. Y sí, sí se aprende. Muchas veces usted nos pregunta, bueno, me pasa que usted dice alguna pregunta o algo que quieran decir y uno ha estado en un grado de desconocimiento que se queda pensando qué decir o a veces no sabemos ni cómo responderle porque son cosas que son nuevas. Entonces, eso, profe, sí se aprende. Ok, chévere, Nicole, gracias. Bueno, sí, me hiciste pensar, mira, yo estuve ya hace varios años, hace más de 5, no, casi 7 años, estaba dando una conferencia en Argentina y claro, hay palabras que en el común vulgo no lo puedes decir, ¿no? Como coger o agarrar. Es decir, algo dije yo con coger y todo el mundo se me empezó a reír. Y luego recuerdo también en Colombia, mira, cuando esto fue el 2008, les estaba contando que yo venía de una ciudad hermosa con volcanes, el principal de ellos un volcán activo que se llama Chimborazo, y todos empezaron a reír. Esto fue en Armenia, en Colombia. Y luego después me di cuenta que Chimbo en Colombia significa otra cosa, ¿no? Pero bueno, chévere. Gracias, Nicole. No sé si alguien más quiere hablar. Ok, supongo que no. Entonces son mi clase más activa, ¿no? Por eso son casi un karma para mí. Pero bueno, les quiero mucho. Vamos a seguir entonces con la clase de hoy. Hoy lo que vamos a ver es sobre el siglo VIII. O sea, ya hemos visto, ¿no? Lo que ha pasado con el Imperio Carolingio, aunque hay cosas que están por dentro del Imperio Carolingio, emperadores y demás que se nos iría mucho tiempo revisando cada uno de ellos y lo que ha hecho cada uno, pero tenemos por lo menos la idea general de lo que pasa en el Imperio Carolingio. Hemos revisado hasta el siglo XI, la creación de las universidades. Déjenme, a ver, lo comparto acá. Un segundo. Ok. Bueno,
Les decía, bueno, hemos visto el Imperio Carolingio, ¿no? Y lo que pasa en el Imperio Carolingio, sobre todo con estas iniciativas o principios de renacimiento, que diríamos, es decir, de un renacer del conocimiento y sobre todo del siglo XI, ¿no? Que es la creación de universidades y centros de estudio, ¿no? Y esto sobre todo con el impulso de la Iglesia Católica. Ahora, lo que vamos a ver hoy viene también simultáneamente, y yo ya les he dicho, les mencioné en la clase pasada, porque es de forma simultánea que van creciendo, pero van creciendo en diferentes partes del planeta, ¿no? Por un lado va creciendo el Imperio Carolingio, este imperio católico, que se llamaría el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Va creciendo en la parte europea, sobre todo en la parte occidental, por un lado, y por el otro lado va creciendo el imperio musulmán, que es lo que vamos a ver hoy. Lo pongo acá. Entonces, este gran imperio musulmán, déjenme poner un mapa acá para que lo vean, va creciendo. No, mejor, o no. Puede ser esto, sí. Va creciendo de forma simultánea, ¿no? que el imperio carolingio. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un poco sobre el imperio musulmán, cómo creció, cuáles fueron sus inicios y algún tipo también de criticidad acerca de lo que pasa con el Islam hoy, ¿no? Bueno, el Islam aparece de acuerdo a la tradición islámica, aunque eso también está en debate, porque para unos pocos académicos, sobre todo de las buenas universidades como Oxford o Harvard, para unos pocos académicos, hay todavía mucha duda de cómo surgió el Islam y el imperio islámico, sobre todo porque las primeras, vamos a ponerlo así, Mohammed, que vamos a ver, aparece en el siglo VI, ¿no? Déjenme lo pongo acá, de hecho. Aparece en el siglo VI. No, miren, no, de 1570 hasta 1570 hasta el 632, no, o sea, finales del siglo VI, principios del siglo VII, y la tradición islámica nos dirá que fue Mohammed quien dictó a sus discípulos el Corán, y que el Corán, o sea, que Mohammed recibe entonces la aparición del arcángel Gabriel, y que es el arcángel Gabriel el que le dicta o le empieza a dar la interpretación correcta de las escrituras. Y bueno, entonces en esta interpretación correcta, Mohammed dicta a sus discípulos, y estos discípulos lo escriben, ¿sí? Y aparece el Corán. Sin embargo, claro, la duda de que las primeras versiones del Corán no aparecen sino hasta siglo y medio después, 150 años después, ¿no? Y que de hecho no hay una sola versión, ya lo vamos a comparar un poco con lo que pasó con la Biblia, pero que no hay una sola versión del Corán. Les voy a mostrar el Corán, pero uno de los académicos de los que les estoy hablando se llama J. Smith, no este J. Smith. Pongámoslo. J. Smith ha publicado o encontrado al menos 32 versiones del Corán, y no es como poderlo pensar ahora y
decir, bueno, pero es que en la Biblia también hay diferentes traducciones, ¿no? Entonces, no es lo mismo, sino son diferentes formas de hecho, ahí está Jay Smith dando una conferencia, y solo les muestro, no les pongo el audio. Bueno, solo rapidito, sí, para que luego podamos entrar ya a nuestra materia. Ahí están solo dando la lista de los diferentes Corans que se han encontrado hasta el momento, ¿no? Y esto va sobre todo en contra de la tradición islámica que menciona que hay un solo Corán y que el Corán nunca se ha cambiado en toda la historia y que este Corán es entonces es un milagro que lo tengamos de principio a fin sin ningún cambio. Pero esto aparece en los últimos 5 años, estos diferentes Corans, ¿sí? Que no son, como les decía, no son traducciones diferentes como nosotros podríamos pensarlo en el caso de la Biblia, no son traducciones diferentes, son diferentes Coranes, o sea, hay la mayor parte, claro, es lo mismo, sí, pero hay versos específicos y capítulos específicos que son diferentes, ¿no? Y claro, como digo, corroe toda la tradición islámica que se tiene. De hecho, una de las que encuentra ya públicamente estos diferentes Corans es esta chica de acá. Se me va el nombre, ¿cómo se llama ella? Déjenmelo a ver si la encuentro aquí. Jay Smith, este es justo el que les decía, este académico, es un norteamericano, de hecho es de la India, pero habla como norteamericano. ¿Y dónde está el nombre de ella? Que no lo encuentro. Déjenme les doy rapidito acá, porque quiero darles, acá está Hatun Hatash, está aquí justo, ¿no? Esto pasó, les cuento, porque a mí me interesó mucho esto pasó como hace un año más o menos, que ella sigue encontrando esta Hatun Hatash, bueno, ella es de Egipto y él es de la India, pero los dos viven en Gran Bretaña. Smith es un académico muy reconocido y ella es un estudiante de posgrado, me parece que de estudios islámicos también. Y esto pasó, esto pasó este año, hace 4 meses, bueno, pongámoslo 5 o 6 meses más o menos que yo tenía, y hay una sección en Londres, un parque en Londres donde se debate de todo, es debate a puerta abierta, ¿no? Y este debate a puerta abierta, o sea, se debate en los parques, es como que nosotros aquí hemos intentado hacer en nuestra clase, ¿no? Debates, pero acá se debate en las clases. Y en estas clases, os digo, allá se debate en parques, y es en este parque que se llama el Corner, aquí está justo el nombre del parque, el Speaker's Corner, aquí se debate de todo, desde política, religión, sexualidad, y todo es como en el parque, el que quiera debatir se debate, es muy, muy interesante, pero también produce ciertos conflictos físicos, y esto es uno de los que le pasó a ella, a Hatun Hatash, déjenme lo veo acá, porque ella empieza a presentar en el parque, que fue justo aquí, los diferentes Corans, y claro, había muchos musulmanes allá, y miren, les muestro lo que pasa, se acerca uno de ellos, y justo eso, lo que vieron, le dio un manotazo. Y ella es una de las personas, junto con Jay Smith, que ha encontrado todos estos diferentes Corans,
Pongámoslo otra vez. Pero esto es reciente, ¿no? Esto es, o sea, digo, 5 años. No, al principio se encontró 26, ahora tienen más de 32. Y esto corroe mucho. Este es en el Speaker's Corner, ¿no? Que es este parque que les digo, donde se debate de todo. Y el J. Smith, que es un académico muy conocido, debate sobre todo sobre la historicidad del Corán. Me estoy demorando mucho en esto, pero quizá creo que les va a parecer interesante. Déjenme adelanto, ahí está, ¿no? Están en el corner, en el Speaker's Corner, en este parque en Londres, mostrando los diferentes Corans, ¿no? Y claro, él siempre como dispuesto a debatir con cualquier musulmán, porque la tradición musulmana, como digo, nos muestra que, bueno, sea suficiente esto. Nos muestra que el Corán nació a través de la interpretación el dictado del profeta Mohammed, ¿no? Que fue uno solo durante el tiempo. Y luego hay dos problemas con eso, lo que se encontraron en estos últimos 20 años. Primero, que el primer Corán se encuentra apenas 150 años después de la vida de Mohammed, después de la muerte de Mohammed, de hecho. Y segundo, que no es solo uno, hay muchísimos. Y si no quisiera compararlo, no diría, bueno, pero no son como traducciones similares, no son traducciones. No, es como en el caso de, por ejemplo, tú tienes acá la Biblia y dices, bueno, tú tienes alrededor de 5.000 traducciones, el 98% de estas traducciones dicen lo mismo, difieren o sea, en la forma en la que lo dicen o en las palabras que lo dicen, pero dicen lo mismo. Las únicas traducciones que son muy criticadas, estoy refiriéndome a la Biblia en este momento, por los mismos académicos, son las traducciones por ejemplo, de la tradición de los testigos de Jehová, o las traducciones a veces que se utilizan para justificar la inclusión de algunos versos en de hecho, es un poco más, pero el 98% de más o menos las 5.000 traducciones que existen dicen lo mismo, ¿no? Al año, creo que lo habíamos puesto acá. Caramba, déjenme, lo pongo otra vez. Ahí está, ¿no? El año justo, 632, ¿no? Está acá. El año 570, el 632, Mohammed entonces nace y vive en el imperio. De hecho, él es de Arabia Saudita, que lo muestro acá. Imperio musulmán. Él nace en Arabia Saudita, en una ciudad que se llama La Meca. Bueno. Los mapas no nos están ayudando mucho hoy. Acá está, ¿no? Justo aquí, La Meca. Bueno, él nace en La Meca, él es un comerciante, de hecho comerciaba en principio con su tío, luego a cierta edad él empieza
a tener, como él mismo contaría, o como sus discípulos contarían, ciertas apariciones que él cree o él afirmaría que es el arcángel Gabriel. Y luego él se muda de la Meca a Medina, para poderlo ver bien acá, Meca y Medina, para que vean dónde está. Todo esto es en Arabia Saudita. Bueno, ni el internet nos ayuda mucho ahora. Sí. Bueno, acá está la Meca, Medina es un poco, acá está justo Medina, ¿no? Se muda de la Meca a Medina, y es en Medina donde él recibe toda la aparición y la tradición, y dicta el Corán, y se genera toda una nueva religión, ¿no? Y luego Mohammed se arma. De hecho, él se arma en Medina, conforma un ejército en Medina, porque él sale de la Meca un poco desafiado y un poco expulsado de la Meca, porque además de ser comerciante no lo querían mucho, por la misma forma en la que él hacía comercio. Y luego en Medina él genera toda esta nueva religión, genera un ejército alrededor de esta nueva generación, de esta nueva religión, y va en conquista de la Meca, ¿no? Y conquista la Meca de forma agresiva, de forma militar, ¿no? E impone esta nueva religión, o se impone esta nueva forma de ver la realidad a través del Islam, ¿sí? Y luego empieza a crecer el Islam de forma sustancial, pongámoslo acá. Como lo habíamos visto, miren acá. De hecho, son 3 etapas muy fuertes de crecimiento. Espérenme, podemos abrir este mapa para poderles explicar. ¿Dónde me fui? Ahí está, ¿no? Entonces, esta es la primera expansión que tiene Mohammed, ¿no? Es decir, en todo lo que es Arabia Saudita, o todo lo que sería entonces la península arábica. Sí. Luego, a través de sus discípulos, tendrán esta segunda expansión, sobre todo con, ya lo veremos, Umán y Uthman, que tienen esta segunda expansión, que sería ya al norte de Egipto, toda la parte, por lo menos la parte nórdica de África, en este lado, y que conquistarían ya esta vez, ya en el siglo VIII, a Jerusalén, ¿no? Y toda, pues, la parte de Turquía, lo que se llama la Anatolia, la parte de Oriente Medio y Mesopotamia, y finalmente en la última expansión del siglo VIII y IX, que llegarían incluso hasta España, ¿sí? Y hasta las costas de la India. Entonces, estos son los tres grandes expansiones de esta nueva religión, pero que se convertiría al fin y al cabo en un imperio, que es el imperio musulmán. Un imperio que tiene altos y bajos, que ya lo veremos un poco más tarde, pero tiene altos y bajos, pero que se convierte en principio en un imperio religioso. Luego se dará, en el siglo VIII se dará una suerte de pacto de libertad religiosa, que digo, ya lo veremos, y luego otra vez en el siglo XI una persecución religiosa que dará espacio para las cruzadas. Bueno, entonces Mohammed conquista primero, ¿no es cierto?, Medina, luego la Meca, y luego son sus discípulos los que empiezan a conquistar el resto de la península arábica y bueno, el resto de lo que hemos visto. Centrémonos en unas cosas que son como importantes, ¿no? Algunos de los principios del Islam. El Islam tiene 5 principios que son fundamentales. Para el Islam, Dios no es divisible.
¿sí? No es como en el caso del cristianismo, que tienes un solo Dios que es triuno, un solo Dios con tres personas, pues el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, para el Islam es un único Dios que se llama Allah, ¿sí? Y que es un único Dios. De hecho, Allah es un nombre genérico que traducido del árabe al español sería simplemente Dios, no es un nombre, sino Dios, sino Allah, que difiere un poco, como digo, del cristianismo o el judaísmo, que el nombre de Dios es Yahvé, sí, que luego de diferentes nombres, ¿no? Como el Adonai o Jehová, pero el nombre dado a Moisés, el Elohim, es Yahvé, ¿no? Bueno, entonces, primero que Dios es uno solo. Segundo, que hay una oración que los musulmanes realizan, que es la oración diaria, que lo voy a poner acá, de hecho, para que lo puedan ver. Es una oración que hacen todos durante el día, todos los días, pero es una oración, nómelo acá, la oración diaria de los musulmanes. Bueno, acá están los horarios que les voy a explicar cómo se realiza esto. Sí, las oraciones diarias de los musulmanes. Son 5, ya les voy a explicar. Mira, acá está. Claro, el Imperio Romano había dividido el día en 5 horas y empezaba entonces a las 7 de la mañana, perdón, a las 6 de la mañana, ¿sí? Y iba cada 3 horas. Entonces a las 6 de la mañana era la hora primera, 9 de la mañana la hora segunda, 12 del día la hora tercera, 3 de la tarde la hora cuarta, ¿sí? Y 6 de la tarde la hora quinta, y se acababa el día. ¿Sí? Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, esto es en el Imperio Romano, que utilizan también los cristianos y que también utilizan los musulmanes, ¿no? Entonces, cuando dice Jesús murió en la hora tercera o murió en la hora cuarta, ya sabes, más o menos, dándote la idea de lo que pasa con la división del día en horarios, a qué hora fue, ¿no? Entonces, ¿cuál es qué es lo que pasa en el caso de los musulmanes? Ellos tienen una oración diaria, esa repetición de Alá es el único Dios y Mohammed su profeta, sí, durante varias veces en el día, o sea, de hecho, de estas 5 horas en el día, y lo hacen los musulmanes que son devotos, lo hacen independientemente de donde se encuentren. Y me ha pasado a mí que yo he encontrado, entonces, por ejemplo, sobre todo en aeropuertos, que tú ves entonces que están en aeropuertos internacionales. Esto me parece que fue en Miami. Te encuentras entonces un sector específico donde están los musulmanes, ponen su alfombrita cada 3 horas, ¿no? Y empiezan a orar, ¿no? Y no es la oración, como digo, no es la oración que uno pueda pensar de un cristiano que hablas abiertamente lo que quieras con Dios, sino es una oración de repetición sobre la autenticidad de Dios, sobre quién es Dios y quiénes son sus profetas, ¿no? Entonces tienes ahí, primero, tienes el pilar de la declaración de fe, que es esta declaración de que Dios es uno solo y que Mohammed es su profeta, esta oración diaria que se hace 5 veces al día. Y luego tienes algo que se llama el Ramadán. Sí, mira,
justamente para abril ya mismo toca, que es el martes 21 de abril. Creo que el año pasado fue en mayo. Sí, bueno, cada año va cambiando de acuerdo a las estaciones, ¿no? Y el mes del Ramadán es un mes de ayuno, ¿no? Es un mes en el que todos los musulmanes ayunan durante 40 días, o sea, más de un mes, durante 40 días, pero no es un ayuno de no comer nada, es un ayuno durante el día, es decir, de esta división diaria que hemos hecho, ¿no? Es un ayuno que va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y luego comen lo que quieran comer. Hay muchos estudios de académicos importantes de cómo en el mes de Ramadán las ventas de los comercios se disparan porque la gente come más en la noche que lo que come durante el día. Pero bueno, o sea, es un ayuno que hacen todos los años, ¿sí? Donde se juntan a los musulmanes en todo el mundo para hacer sus oraciones y luego para tener una comunidad fuerte durante este mes, ¿no? Y luego, durante el mismo mes, que es otro de los pilares del Islam, este es el cuarto pilar del Islam, es la peregrinación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que durante el mes de Ramadán, todos los musulmanes tienen la obligación de una vez en el año migrar hacia la Meca, ¿no? Donde se genera el Islam. Entonces vas a la Meca, les muestro acá algunas imágenes, durante el mes del Islam, y lo que pasa es que en la Meca durante el día, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, están orando, sí, cada 3 horas, y van dándose la vuelta alrededor excepto esto, sí, alrededor del Kaaba, lo que se llama el Kaaba acá, lo que está acá, que es como quizá la mezquita más famosa del mundo, sí, y van haciendo su oración. Entonces, una vez al año, una vez en su vida, los musulmanes vivan donde vivan, hay la obligación de viajar a la Meca en esta peregrinación que se realiza durante el mes de Ramadán, ¿no? Y luego, el último de los pilares del Islam es algo que se llama las dádivas, ¿no? Es decir, dar ayuda y apoyo a los pobres y dar ayuda y apoyo al más necesitado. Y estos son los 5 pilares del Islam, ¿no? Otra es la indivisibilidad de Dios, es decir, que Dios no es divisible. Y esto es lo que algunas veces creo que lo hemos mencionado acá. Y esto también tiene que ver con las leyes de la lógica y demás, ¿no? Las religiones en el mundo son muy diferentes, ¿no? Y como son muy diferentes y son de hecho contradictorias, me refiero, imagínate la indivisibilidad de Dios, comparándolo con el cristianismo o comparándolo, por ejemplo, con el budismo o cualquier otra religión allá, son diferentes, o como en el Corán se escribirá que Jesús nunca murió, sino que fue uno de los discípulos que se hizo pasar por Jesús, que nunca murió, y luego aparece resucitado, pero aparece resucitado porque nunca murió y luego tuvo descendencia y demás. Es diferente a la tradición cristiana, y de eso hay mucha historia que se pudiese contar. Pero bueno, el punto al fin y al cabo es que las religiones son muy diferentes en el mundo y es casi de locos, me parece a mí, por lo menos argumentativamente y racionalmente, que uno pueda decir, bueno, es que todas las religiones nos acercan a Dios. No, son religiones diferentes, tienen parámetros diferentes, son incluso contradictorias unas con las otras, ¿no? Bueno, déjeme mencionar algunas de los principios civiles que tiene el Islam. El Islam sí ha tomado algunos de los principios, por ejemplo, judaicos sobre
las cosas que deben comerse y las cosas que no deben comerse, ¿no? Para algunos de ustedes que hayan visto estos principios que aparecen en Levítico o en Números de qué cosas puedes comer y qué cosas no se pueden comer, pues el Islam también tiene lo mismo. Sí. En el caso del matrimonio sí es muy diferente. El musulmán puede tener más de una esposa. De hecho, yo tengo acá el Corán. A ver si es que les muestro. Ok, acá lo tengo. Dame un segundo. Profe, Pamela, sí, profe, yo tengo una pregunta. dime. ¿Quién escribió el Corán? Eso está en debate ahora, Pamela, porque la tradición musulmana te dirá que el Corán fue escrito por los discípulos de Mohammed. Pero ahora eso está en mucho debate. Eso ha entrado en estos últimos 15 años, ha entrado en un debate muy fuerte, porque, como yo les decía, si las evidencias del primer Corán se encuentran en casi 150 años después de Jesús, que digo, después de la muerte de Mohammed, hay mucha duda de que fueron los discípulos de Mohammed los que escribieron eso, sino que se fue escribiendo en el tiempo por diferentes discípulos y que unos cambiaban las interpretaciones y las versiones del otro. De hecho, te encuentras con Abu Da, y que ya lo mencionaré un poco después, en el siglo VII, que tiene registros históricos que él mandó, como él vio que había muchas versiones del Islam, del Corán, que él mandó a quemar todas las versiones del Corán, que solo quedó una, ¿no? Y aún así te encuentras ahora que tienes al menos, como decía, 36 versiones diferentes, no, 32 versiones diferentes. Entonces sí hay bastante, todavía bastante, actualmente hay bastante debate, y esto en los últimos 15 años, esto es muy reciente. Pero claro, la tradición musulmana te va a decir que fueron escritos por los discípulos de Jesús, de Mohammed, en una suerte de dictado que haría Mohammed a sus discípulos por guía del arcángel Gabriel. Ya, profe, gracias. Ok, con gusto. Déjeme, estoy buscando acá, porque tenemos acá el Corán, ya les voy a mostrar. Profe, una pregunta. Dame un segundo. Sí, Ana Carolina, creo que Pedro también estaba alzando la mano. ¿Qué cree que es lo que hace que los musulmanes tengan esa fe tan ferviente y sean capaces de tanto por su religión? Porque, o sea, yo entiendo que quizás sea... ¿Conoces a correístas, Ana Carolina? O sea, sí, yo por eso le digo, o sea, yo entiendo, pero, o sea, los musulmanes son capaces de asesinar o sea, de ponerse bombas, de matarse ellos mismos, de asesinar Sí. a mucha gente y todo en nombre de su religión, pero, o sea, ¿por qué cree que sea tan ferviente esa fe que le tienen a su religión? Y esto hablo ya, vamos, si queremos lo hablo de forma filosófica, porque las religiones funcionan de esa forma, ¿no?
Y por eso a mí me gustó mucho el cristianismo, porque el cristianismo surge de una forma racional y luego das, si es que quieres, claro, un salto de fe porque ya tienes una razón por detrás. Pero de forma general las religiones se movilizan de esa forma, ¿no? Es decir, a través de un salto de fe por algo que crees que es inmaculado, sin mancha, sin error, y que siempre tiene la razón y tiene la última verdad de lo que pasa en tu vida y lo que pasa en la vida de todos, ¿no? Y yo decía, bueno, hay movimientos políticos que funcionan como religión también, ¿no? Los líderes políticos que nunca se equivocan, nunca tienen mancha, siempre son honestos, siempre dicen la verdad, se convierten casi en mesías políticos, ¿no? Y las religiones y cualquier cosa que este mesías te diga es siempre verdad y tienes que hacerlo, ¿no? Y por eso yo quería mostrarles, ya les voy a mostrar un poco lo que pasa con el Corán. Entonces, si tu profeta o tu religión te dice que debes morir o matar a los infieles, pues como te has involucrado ya en este movimiento religioso de fe, entonces, claro, tienes que morir por tu creencia, morir matando a los infieles, y se convierte, y por eso, mira, ahí pongo un paréntesis chiquito, por eso a mí me preocupa muchísimo, y creo que lo he mencionado un par de veces durante las clases que hemos tenido en estos semestres, me preocupa muchísimo de los movimientos colectivistas, ¿no? Son movimientos en los que tú pierdes la racionalidad, ¿sí? Te conviertes como en una parte más del montón, algo parecido a lo que vimos, por ejemplo, en octubre del 2019, la gente venía, destrozaba negocios, destrozaba casas, destrozaba carros y demás, y todo, tú te perdías en la racionalidad del movimiento simplemente porque eras una parte más del montón. Nadie puede acusar al montón, no, nadie puede acusar a la masa, porque la acusación a la masa es una acusación como infructífera, ¿no? No acusas a la masa, sí, pero ¿quién fue? Es la masa, ¿no? Pues, entonces te pierdes en estos movimientos de masa, ¿sí? Donde pierdes tu racionalidad, pierdes tu sentido crítico, pierdes incluso tu propia moralidad, estás dispuesto a hacer cosas que individualmente no harías. Si estuvieses solo, nunca harías eso, pero como estás en masa, sí tiendes a hacerlo. No, y por eso mi preocupación muy latente de estos movimientos colectivistas en las que te quieren ser parte de la masa, y todo lo que este movimiento te diga debe ser acatado a rajatabla, debe ser acatado casi como una religión, ¿no? Todo lo que el movimiento te diga tiene que ser acatado, y si no lo haces te conviertes en un hereje, ¿no? Y eso pasa en la parte política, no solo religiosa, ¿no? Pasa en la parte política, en la parte social, en la parte cultural también. No, entonces, lo que te encuentras es que cuando estás en religiones como estas y te encuentras pasajes en el Corán en la que te mandan a matar a los infieles, pues tienes que acatarlo, ¿no? En una suerte otra vez de pérdida de tu racionalidad, ¿sí? Pero al fin y al cabo explica cómo estos movimientos colectivistas, sean religiosos o políticos o lo que sea, cómo estos movimientos colectivistas funcionan, ¿no? No sé si quieras decir ahí algo más, Ana Carolina. Una última pregunta. Entonces, profe, usted dijera, o sea, que el Sí. Corán en sí es un libro sangriento, se podría decir. No, mira, espérate, no quiero llegar tanto a eso, sino no quiero ser imprudente en decir que en criticar la religión, porque no puedes tener cualquier religión, y eso es parte de la libertad que tenemos actualmente. Puedes creer en lo que quieras, quieres creer en unicornios, cree en unicornios. O sea, sí, pero les hace perder Sí, la y debe noción haber de cierto respeto y el para la mal. gente.
Claro, claro, y justo iba para allá, ¿no? Pero por otro lado, por lo menos dentro de la academia, o por lo menos por lo que queremos aprender en estas clases, es que tengamos un sentido muy crítico de las cosas que nos dicen, ¿no? Un sentido crítico sobre las religiones, un sentido crítico sobre los partidos políticos, un sentido muy crítico sobre las cosas culturales, ¿no? Por ejemplo, yo creo que les mencioné, me parece a mí que el primer semestre, que pero si quiere ser un poco más crítico, parte de lo que existe, ¿sí? El primer problema es que, sí, Ángeles, ya voy contigo, creo que Pedro también estaba alzando la mano. El primer problema es que la evidencia científica que tenemos hasta ahora menciona que hubo un Big Bang, es decir, que hubo un momento en la que la materia, la energía la materia, la energía e incluso el tiempo comienzan a existir y desde allí empieza a expandirse el universo, ¿no? Pues tienes un primer problema ahí que no es, la vida no es cíclica como se menciona, sino que el 99% de los científicos están de acuerdo que llegaremos a un punto que se llama el 0 grados Kelvin, donde todo dejará de existir, es decir, la vida no dejará de existir. Entonces tienes un problema ahí, y luego tienes otro problema que si es que, porque la base de la ciencia es causa y efecto, ¿sí? ¿Qué es lo que ha causado lo que estamos viviendo? Todo, incluso en las ciencias sociales. Todas las ciencias se basan en la causa y efecto. ¿Cuál es entonces la causa de la expansión o incluso, si quieres ponerlo, de la existencia del universo? Y si quieres ponerlo en términos de la Pachamama, dirías, ¿cuál es la causa de la creación de la Pachamama? Entonces tienes dos problemas ahí evidentes. Primero, que solo científicamente el uno no es cíclico, y el otro, pues la primera razón y la primera piedra angular de la existencia no es la Tierra o el universo, vamos a verlo. Y entonces, claro, dices que yo quiero creer en esto. Tienes tú la libertad de creer en lo que quieras creer. Pero si quieres ser un poco más crítico y tener pensamiento crítico y intentar ser racional, pues vamos a tratar de coger todas las evidencias racionales y científicas que tenemos en el momento y ver cuál es la verdad de donde nos encontramos, ¿no? Gracias, Ana Carolina. Ángeles. Ángeles. Bueno, hasta que nos escuche. Pedro, estabas por ahí también, creo que querías hablar. Sí, profe, tengo, bueno, dos preguntas. Bueno, las segundas dos son un tipo comentario. La primera es, profe, usted al hablar de Mohamed se está refiriendo a Mahoma, y la Sí, segunda es que se lo traduce como Mahoma, pero la traducción sería Mahoma en castellano, sí, pero el vocablo específico en árabe es Mohammed. Ya, profe. Entonces, Uh-huh. la segunda es, si bien el Corán no creo que es tan explícito en la forma en la que el Islam ha tratado a la mujer, o sea, si bien es cierto, creo que hay una parte en la que dice que la mujer se deberá a su hombre, pero no dice explícitamente que tenga que ser víctima de tanta desigualdad social a la que es víctima. Entonces, ¿por qué se podría, o sea, por qué se produce esto, profe, en el Islam, en ese trato a la mujer? De hecho, si tienes, mira, muchos versículos, bueno, los capítulos en el Corán se llaman suras y los versículos simplemente los das como número. Entonces, por ejemplo, tienes sura 9:12. Ya vamos a ver, por eso tengo acá el Corán, para que podamos revisarlo. Dame un segundito, lo abro acá.
Déjame solo pongo acá. Ok, vamos viéndolo. Entonces tenemos, ya vamos a ver lo de la mujer, lo que dice Pedro. Pero vamos a ver. Pero veamos primero. Ok, como tengo tantas ventanas abiertas acá y el zoom se me pone en el medio, no me permite manejarlo tan rápido como quisiera. Ok, estamos acá. Uno de los... Profe, no, a lo que me nombró no pude participar. Dale, Ángeles, dale. Mi pregunta, profe, era, se supone que, o sea, los musulmanes tienen otro calendario, ¿no? Porque supuestamente los cristianos usamos lo que es el calendario gregoriano. Uh-huh. ¿No? Ellos me imagino que más o menos utilizan a la luna, algo así. ¿O estoy mal? ¿O utilizan otro tipo de calendario? Sí, el calendario musulmán está basado en el calendario lunar, pero empieza con la venida de Mohammed, ¿no? Entonces el año 1 es el año de nacimiento de Mohammed. Y profe, ¿y por qué los musulmanes creen que los cristianos tienen 3 tipos de dioses? Porque creen que el Dios es indivisible, ¿no? Por eso, y entonces hay que explicarles que la teología cristiana, sea católica o protestante, da lo mismo, que la teología cristiana es que es un solo Dios identificado dentro de 3 personas, ¿no? Y eso hay mucho, o sea, de eso sí hay como tienes un largo trecho para explicarlo y lo puedes explicar con pasajes bíblicos y eso. De hecho, se ha escrito bastante sobre ello, no hay tanto problema en esa explicación. Ángeles. Bueno, gracias, Ángeles. Uno de los, quizá de los... ¿Querías decir algo más, Ángeles? No, nada más, profesor, esas 2 preguntas. Gracias. Uno de los pasajes más, o de los suras más conocidos por los musulmanes y por gente que le interesa también el Islam es Sura 9, ¿no? Leamos todo el Sura, por lo menos los primeros versículos que son los más complicados. Y luego veamos qué es lo que ustedes creen. Entonces, denuncia por Alá y su enviado. Estoy acá, ¿no? En esta parte estoy. Denuncia por Alá y su enviado. Claro, con ese enviado acá, esta es una traducción al castellano, pero debería ser su mensajero. Siempre es el mensajero que es Mohammed, ¿no? O sea, es Mohammed cuando dice su enviado mensajero, siempre se refieren a Mohammed. Denuncia por... espérenme. Tengo 2 personas que se salieron de la clase. Ok, denuncia por Alá y su enviado de la alianza que habéis concertado con los asociados. Circulad por la tierra durante 4 meses, pero sabed que no podéis escapar de Alá y que Alá llenará de vergüenza a los infieles. Proclama de Alá y su enviado, dirigida a los hombres el día de la peregrinación mayor. Alá no es responsable de los asociados y su enviado tampoco. Si os arrepentís, o sea, lo que está diciendo acá es, ya una vez que ustedes hayan tomado el poder y una vez que ustedes hayan conquistado, esto es lo que va a pasar. Proclama de Alá y su enviado, dirigida a los hombres el día de la peregrinación mayor. Alá no es responsable de los asociados y su enviado tampoco. Si os arrepentís, será mejor para vosotros, pero si volvéis la espalda, sabed que no escaparéis de Alá. Anunciad a los infieles un castigo doloroso. Se exceptúan los asociados con quienes habéis concertado una alianza o no os han fallado en nada, ni han ayudado a nadie contra vosotros. Respetad vuestra alianza con ellos durante el plazo convenido.
Alá ama a quienes le temen. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, o sea, esto es lo que le va a pasar a los infieles, a menos que se hayan asociado y les estén apoyando y no se metan con ustedes, a los otros, esto es lo que les va a pasar. Okay, estoy en mi 5. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociados, donde quiera que los encontréis. Mira, esto está hablando de los que están acá, y de los asociados, aquellos de los que no les van a hacer nada y de los que ustedes les han favorecido, pero les han ayudado. Ahora, cuando ya pase el pacto, tienen que matarlos, ¿no? Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociados donde quiera que los encontréis. Capturadles, sitiadles, tenedles emboscadas por todas partes, pero si se arrepienten, haced la sala y dan el saque, entonces dejadles en paz. Alá es indulgente y misericordioso. O sea, lo que está diciendo es acá, que no hay libertad religiosa. O sea, simplemente, si es que se convierten al Islam, entonces podrán ser salvados. Si no se convierten al Islam, merecen la muerte. 16. Si uno de los asociados te pide protección, concededla para que oiga la palabra de Alá. Luego facilítale la llegada a un lugar en el que esté seguro. Es que son gente que no sabe. ¿Cómo podrán los asociados concertar una alianza con Alá y con su enviado, a no ser aquellos con quienes concertéis una alianza junto a la mezquita sagrada? Mientras cumplan con vosotros, cumplid con ellos. Alá ama a quienes le temen. ¿Sí? Como si, estoy acá, como si cuando os vencen o respetan alianza ni compromiso con vosotros, os satisfacen con la boca, pero sus corazones se oponen y la mayoría son unos perversos, han malvenido los signos de Alá y han desviado a otros de su camino. Qué detestable es lo que han hecho. No respetan alianza ni compromiso con el creyente. Esos son los que violan la ley. Pero si se arrepienten, hacen la sala y dan el saque, entonces serán vuestros hermanos en religión. Exponemos claramente las aleyas y la gente que sabe. Pero si violan sus juramentos después de haber concluido una alianza y atacan vuestra religión, combatid contra los jefes de la incredulidad. No respeten ningún juramento, quizá así desistan. ¿Cómo no vais a combatir? Estoy en el 13, ¿no? ¿Cómo no vais a combatir contra gente que han violado su juramento, que hubiera preferido expulsar al enviado o os atacó primero? ¿Tenéis miedo, siendo así que Alá tiene más derecho que le tengáis miedo? Si es que os sois creyentes, combatid contra ellos. Alá le castigará a manos vuestras y les llenará de vergüenza, mientras que a vosotros os auxiliará contra ellos, cuando así los pechos de la gente creyente. Y desvaneciendo la ira de sus corazones, Alá se devuelve hacia quien Él quiere. Alá es omnisciente, sabio. ¿O es que habéis creído que se os iba a dejar en paz y que Alá aún no conoce a quienes de vosotros han combatido sin trabajar amistad con nadie fuera Alá en su enviado y de los creyentes? Alá está bien informado de lo que hacéis. Los asociados no deben cuidar del mantenimiento de las mezquitas de Alá, siendo testigos contra sí mismos de su incredulidad. Estas vanas son sus obras, estarán en el fuego eterno. Bueno, y siguen ahí. ¿Sí? Si ustedes quieren abrir el Corán ahí en su internet, intenten encontrarlo. Hay traducciones buenas y otras no tan buenas, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí podrán encontrar y ver que dice lo mismo que tengo acá. Ok, denme un segundo. Busquemos, vamos a ver, creo que la tiene por acá.
Chicos, creo que me salí. Déjenme les comparto nuevamente. Denme un segundo. Em, ya les comparto. Vamos a ver. Profe, Sí, una pregunta. ¿El mes del Ramadán nunca va a variar, siempre va a ser de abril a mayo? ¿O si alguien podría cambiar? no, sí varía. No, no, sí varía. Claro, que siempre es abril, mayo o incluso a veces marzo, pero sí varía. Todo depende del calendario lunar, ¿no? Entonces, mira, si abren ustedes en internet, hay un segundo, van a ver que van a ver que el año pasado fue una fecha diferente y los años pasados fechas diferentes. Si quieren, ábranlo y luego me cuentan qué fechas fueron. Profe, Ajá. una pregunta. En lo que tiene que ver a derechos, ¿qué tipo de, o sea, ¿cómo le puedo decir? Por ejemplo, nosotros manejamos una constitución, ahí es donde apelamos por nuestros derechos y todo eso. Y ellos, ¿dónde estarían marcados sus derechos? ¿Todo lo que tendría que ver lo que dice en el Corán? ¿O hay Claro. aparte algún libro, algún escrito donde que sea parte sus derechos? La tradición del Islam tienes entonces, por un lado, el Corán, y por otro lado, tienes la tradición que se conoce como la tradición de los profetas del Islam. Entonces, en el Corán tienes en el Islam tienes esas dos tradiciones, el Corán y lo que dicen los profetas del Islam, que son varios libros ahí. Y entonces, claro, sacas de allí la contextualización de cómo debería ser un gobierno. En el caso del Islam, la Sharia, que es muy bien conocida, es la implementación de las leyes religiosas como que fueran leyes civiles. Entonces tienes, por ejemplo, en Irán, en Irak, en Kazajstán, en Kurdistán, en todos estos países, en los cuales el Islam se convierte en una ley civil y si no eres musulmán es pena de muerte. Eso ustedes lo pueden ver, hay muchísimos videos de cómo la gente es apedreada en medio de las plazas públicas porque no son musulmanes o incluso porque no creen en el Islam o porque son ateos, son apedreados. Y entonces, claro, todo esto se basa en el Islam. Las mujeres tienen, y eso es todavía hasta ahora, de hecho, ¿no? Te encuentras entonces, por ejemplo, en juicios civiles que la versión de una mujer vale la mitad de la versión de un hombre hasta ahora. Las mujeres no pueden ser elegidas dentro de las funciones públicas, sino que es el hombre el que es únicamente elegido. Y es el hombre el que toma la última decisión dentro de la familia. Y tienes, claro, el hombre tiene la posibilidad de tener solo un hombre, y toda la reprensión y las reprensiones civiles a las formalidades del cuerpo de la mujer, ¿no? Bueno, y eso lo ves todavía hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Claro, eso es diferente a Occidente, ¿no? Donde estamos nosotros.
Es decir, que la libertad religiosa como la libertad de culto o la libertad de expresión son fundamentales para nuestra vida política y por eso muchas veces creo que ustedes me han escuchado hablar a mí como en algunos de los conversatorios que hemos tenido, que a veces los ataques a Occidente pueden ser muy perjudiciales, ¿no? Porque es un ataque a los sistemas políticos de libertad que tenemos. No es que seamos prósperos y que estemos bien y que no seamos perseguidos, sí, tenemos muchos problemas. Pero eso, comparado con la no libertad religiosa que viven en África, por ejemplo, hay muchos países en África que son musulmanes y hay persecución a todo tipo de persona que no sea musulmán, comparado con esos países o comparado con los países de la ventana 1040, que es esta ventana donde están la mayor parte de países musulmanes, claro, es una pérdida y me parece que un retroceso muy obvio. Y eso por un lado. Por el otro lado, todo lo que estamos viendo, lo seguimos viendo acá por lo menos en el mapa, todo lo que estamos viendo del Corán o del Imperio Musulmán se llama el califato. El califato es... Los califas eran los profetas que eran líderes de este imperio. Y el califato es el reino donde este gran imperio creció y donde tuvo su gran influencia el imperio musulmán, ¿no? Esto es el califato. Entonces, y que todas estas provincias fueron conquistadas a espada, ¿no? Entonces, cuando te encuentras movimientos como ISIS o como Al-Qaeda, ¿no?, en las que quieren regresar al califato o a la creación de un Estado islámico, es la recreación del Estado islámico a través de la fuerza y a través del asesinato y a través de la imposición sangrienta de una religión y volver a construir o a reconstruir el imperio musulmán, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el califato y ese es el objetivo que tú ves, por ejemplo, en grupos como ISIS o en grupos como Al-Qaeda que vienen justamente de esta región. Ahora, eso es muy diferente, bueno, algo diferente a... Déjenme, es que tengo tantas ideas ahí que quiero compartirles, pero a ver, dejémoslo eso de lado por un segundo. Entonces, cuando tienes ciudadanos de aquí, de estos países musulmanes, los países musulmanes actuales, pongamos cuáles son, para que lo vean. Profe, disculpe que le moleste, dice Nicole si le puede dejar ingresar, que se le ha salido de la reunión. Ok, dile que lo voy a pensar. Ya está dentro. Aquí están los países musulmanes, ¿no? Actuales, esto es actualmente. Entonces, cuando tienes ciudadanos de acá, de estos países, que migran, que son musulmanes, ¿no?, y que migran a Europa, sobre todo a Europa, algunos han migrado, claro, a Estados Unidos, llevan toda la tradición del Islam en ellos, a estos países. Y por eso toda la controversia que hay en Europa ahora sobre la migración de estos países, porque por un lado dices, bueno, pobrecitos, están en guerras civiles, tenemos que abrirles nuestra nación y darles la prosperidad de Europa para que vivan acá. Eso por un lado, pero por el otro lado te encuentras que mucha parte de esta migración que va a estos países europeos quieren imponer en las comunidades donde viven la Sharia, que es esta ley civil, y que protegidos en la autodeterminación de los pueblos, que los gobiernos entonces europeos no pueden meterse a cómo estas familias están viviendo en Europa. Esto es un problema que Europa tiene, que es un problema creciente y que Estados Unidos también tiene, pero sobre todo Europa, que es un problema creciente. Y entonces tienes por un lado el debate de, claro, estas personas son personas que vienen de guerras civiles, hay que abrirles nuestras fronteras para que puedan vivir acá. Eso por un lado, y por el otro lado tienes el otro grupo que dice, pero lo que estamos haciendo
es que todos los ataques terroristas que tenemos en Europa vienen justamente de estas personas que han migrado de estos países y que luego se convierten en kamikazes, se convierten en personas terroristas que están dispuestas a morir. Y tenemos todos los ataques terroristas en Europa que son generados por los mismos ciudadanos que están viviendo en Europa. No es que vienen de afuera con armamento militares, no, son los mismos ciudadanos en Europa que vienen de estos países y que se generan en grupos terroristas, ¿no? Entonces, claro, tienes esta parte del problema migratorio actual, sí, es actual. Y luego tienes el otro problema, y este otro problema es que los mismos ciudadanos europeos empiezan a generarse como ciudadanos que fueran, que empiezan a atraerles las ideas del Islam. Y sobre todo jóvenes, tienes jóvenes de 15, 14 años que se han involucrado en las milicias islámicas y que son europeos y que han encontrado entonces un espacio a través de la propaganda que existe en Europa, digo propaganda en redes sociales, y que claro están dispuestos a convertirse al Islam y convertirse en soldados del Islam. Ahora, tienes este grupo, ¿no? Luego tienes el otro grupo que son de musulmanes que han nacido y han vivido en Occidente, que tiende a ser un grupo diferente a estos grupos de ciudadanos que están acá, que nacen, que van y migran a Europa. Estos grupos de musulmanes que tienen todas las ventajas, que han visto la libertad religiosa, que ven la prosperidad del capitalismo o la protección que les da la democracia, estos musulmanes que se conoce como los musulmanes moderados, que no tienden a ser agresivos, que no tienden a ser violentos, y que sí tienen la característica cultural de cualquier musulmán, pero que les gustan muchísimo las libertades de Occidente. Pero esos son los musulmanes que han nacido y vivido en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Que es diferente esos son los musulmanes moderados, que es diferente a los musulmanes que migran de estos países a Europa. ¿Sí? Pero bueno, ese es el comportamiento actual, ¿no? Y podemos regresar ya a nuestra parte histórica. Supongo que quieren preguntar algo ahí. Yo les escucho. Denme solo un segundo porque el director de carrera nos acaba de escribir. Ok. No es nada importante. Supongo. ¿Quiere alguien hablar? No. No. Bueno, nos estamos demorando ya mucho, quizá en la parte religiosa, vamos a la parte histórica. Ok, estamos acá en el Imperio Musulmán. Sobre los derechos de las mujeres y cómo pasan las mujeres. Bien, para que no tomen mi palabra como que es la última palabra y es la palabra que les he dicho, busquen en internet, no lean solo un artículo, lean varios, vean varias páginas de internet, busquen a James Smith, que es este académico que yo supongo que sí tiene en español, supongo que sí, que es este académico que estudia mucho sobre el imperio musulmán y sobre el islam en sí mismo como una religión. Búsquenlo a él y podrán ver cómo él les va guiando sobre la interpretación de algunos versículos o de algunos suras sobre la mujer. Ok, pero lo que les he contado es esto, ¿no? O sea, las mujeres no pueden. Y a veces, como es el Día Internacional de la Mujer también, y esto me ha espantado un poco porque no es verdad, y sobre todo en ciencias sociales uno intenta encontrar la verdad, que mencionan que, por ejemplo, el catolicismo no ha dejado, o mejor pongámoslo de otra forma,
que el cristianismo, ya abriéndolo a todo tipo de cristianismo, que el cristianismo no le da bondad a la mujer y no le da el respeto debido a la mujer. Y esto no es verdad, eso es mentira, ¿no? Tienes entonces como, por ejemplo, que no encuentras ninguna mujer que haya sido líder o que haya sido profeta, eso no es verdad tampoco, ¿no? Te encuentras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con Débora. Débora era una jueza y una profetisa. Te encuentras, esto estoy hablando del Antiguo Testamento, te encuentras también con la reina lo tenía acá, bueno, ya me acordaré. Luego tienes en el Nuevo Testamento con las profetisas que te encuentras en Hechos. Incluso Pablo hace una referencia directa a una de las líderes y diáconas que existe en Roma. Esto está en el libro de los Romanos en el capítulo 11. Entonces, y además que tienes algo que es importantísimo. Las primeras dos personas que ven la resurrección de Jesús no fueron hombres, fueron dos mujeres. Es decir, la base bíblica de la resurrección y la base histórica de la resurrección, las primeras evidencias vienen de dos mujeres, algo que sería impensable en cualquier tradición de Oriente Medio. Sería impensable que una nueva religión aparezca con la versión de dos mujeres. Eso sería como de locos, porque la mujer en la tradición musulmana, como en la misma tradición romana o en la tradición griega, que ya lo hemos visto, tiene mucho menos valor que el hombre. No, nada más. Pero igual, esta es una clase que podemos conversar, no podemos criticar. Entonces, si quieren decir algo, otra vez, siempre estoy dispuesto a escucharlos, ¿no? Bueno. Bien, veamos. ¿Cuáles fueron los principales seguidores o discípulos de Mohammed, que son los que avanzan el imperio, ¿no? Que son los que avanzan, tal como lo vimos acá, estas 3 olas de crecimiento del imperio? Son Abu Bakr, lo pueden ustedes anotar, ponámoslo acá para que vean sobre todo las fechas, ¿no? Entonces, anoten las fechas, anoten los nombres y ya les voy escribiendo. Son 3 que son importantes. Abu Bakr, luego tenemos a Omar, no me aparece de forma directa Omar. Ok, sí, yo estoy mal porque lo traducen como Omar. Sí, yo lo tengo en su original. Bueno, Omar está bien, y del 584 al 644. Y Uthman. Vamos a ver si es que no lo traducen de forma diferente. Este sí es el mismo. Estos son los 3 principales discípulos, pero estos discípulos eran al mismo tiempo religiosos, es decir, impartían la religión como que fueran líderes o diáconos, y al mismo tiempo eran capitanes del ejército, ¿no? Eran capitanes o líderes de las milicias musulmanas. Y como hemos dicho, hay 3 olas de crecimiento del imperio musulmán que son dirigidas por sus discípulos, y entonces sus discípulos no son únicamente discípulos de la religión, es decir, como diáconos de una religión específica, sino que son también líderes militares, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que pasa con este gran imperio musulmán? Te encuentras en este imperio musulmán, regresemos acá, que hay dos ciudades que son muy especiales en el crecimiento del Islam, o en el crecimiento de la prosperidad. La primera, que es Bagdad, que está justamente acá. A ver, podemos verla de forma clara. Busquemos otro mapa. Acá está, ¿no? Bagdad, una ciudad importante de este gran imperio, y la otra era Córdoba, en España. Córdoba. Eran las dos ciudades de mayor prosperidad que tenía el imperio musulmán. Acá está, ¿no? Justo este lado. Entonces, mira, este es el gran imperio musulmán y tienes las dos ciudades importantes, Córdoba a un lado y Bagdad al otro lado. Digo, son las dos ciudades importantes porque la mayor prosperidad surge de estas ciudades. Y muchos historiadores creen que ya después de toda la gran conquista que tiene el imperio musulmán, los musulmanes se relajan un poco en la imposición de lo que puede haber religiosamente, y toman conciencia o dan ciertas libertades, sobre todo en estas dos ciudades, dan ciertas libertades para que las religiones empiecen a desarrollarse o para que haya cierta libertad de culto, ¿no? Sobre todo en estas dos ciudades, que no dura mucho, esto lo que dura es 2 o 3 siglos, y que da el espacio entonces para que las ciencias se empiecen a desarrollar y para que los movimientos, sobre todo en medicina y en matemáticas, surjan y prosperen. Y entonces nos encontramos que en el imperio musulmán, durante el siglo VII al siglo X, un poco más, como desde el siglo VIII hasta el siglo X, tienes la gran prosperidad del siglo musulmán. Muchos le atribuyen a esta prosperidad a un pacto que se llama el Pacto de Umar, que era un pacto que surge supongo que lo traducen como Omar. Sí, Pacto de Omar. Es un pacto que surge dentro de las poblaciones, que le ofrecen a los musulmanes y los musulmanes aceptan y lo ponen como el Pacto de Omar, que es este pacto de que, bueno, hay aquí diferentes religiones en todo este gran imperio, démosles un poco de libertad, démosles un poco de espacio para que puedan seguir viviendo, ¿no? Entonces, muchos creen que es este pacto y el surgimiento de este pacto que hace que el imperio musulmán florezca en estos siglos, ¿no? Sobre todo, como digo, el siglo VIII, IX y X. Ya después del siglo XI es una cosa diferente. Pero que este imperio sobresalga, y te encuentras cosas muy interesantes durante este tiempo, ¿no? Te encuentras como, por ejemplo, la creación del álgebra. Supongo que muchos de ustedes, yo sí, pero algunos, ya no se utiliza tanto, pero supongo que ustedes sí lo habrán visto, ¿no? Por ejemplo, el álgebra de Baldor, que Baldor el autor del álgebra de Baldor realmente es un cubano que sale de la isla huyendo de la opresión del régimen castrista, ¿no? Y que luego vive en Miami y escribe el álgebra de Baldor, como la aritmética de Baldor, que son libros que se utilizaban, no sé si ahora todavía se utilizan. Ustedes me dirán, ¿se utilizan todavía o ya no? Sí, todavía se usa. Sí se usa todavía. Bueno, sí se utiliza todavía. A mucha gente no le gusta porque es muy mecánico y no ayuda a entender cómo funciona el álgebra. Pero de todas maneras,
claro, el álgebra de Baldor, aquí está Aurelio Baldor, que es este cubano que vive en Estados Unidos y que luego hace famoso. Entonces, cuando ven el álgebra de Baldor, ven es a un árabe que está justamente en la mezquita de la Roca, ya lo vamos a ver, ¿no? Y lo que pasa es que el álgebra surge en el Imperio Musulmán, surge en Bagdad, ¿no? Y entonces tienes, por un lado, por ejemplo, los inicios del álgebra, ¿no? Tienes la creación de nuevos hospitales y los primeros hospitales mentales, o sea, ya había una idea de que hay ciertas enfermedades que son mentales, que no son necesariamente físicas, que no son necesariamente producidas dentro del cuerpo, sino que son producidas por la mente. Entonces tienes la creación de los nuevos hospitales mentales. Tienes las primeras operaciones de cataratas de los ojos. No quiero decir que salían bien, pero algunos sí, ¿no? Pero por lo menos tienes el primer intento de pensar de que la no visión de los ojos es por alguna telita que se ha creado por encima de tu ojo. Entonces tienes los primeros intentos de operaciones de cataratas, tienes la invención del papel, y el papel empieza a ser utilizado para la transmisión escrita del conocimiento, ¿no? Tienen construcciones muy interesantes, hay un avance arquitectónico muy fuerte, sobre todo en la creación de mezquitas, en la creación de vías públicas, ¿sí? Y se empieza también a traducir al árabe algunos de los trabajos helenísticos, ¿no? O sea, me refiero a los trabajos griegos, algunos de los trabajos romanos. Sí, hay toda una prosperidad del siglo 8, 9 y 10 del Imperio Musulmán. La misma prosperidad, entonces déjenme, a ver, pues tienes la prosperidad del siglo X. Luego, con los nuevos califas, con los nuevos líderes musulmanes, se empieza otra vez y nuevamente a imponer el Islam y a perseguir a las otras religiones. Estoy hablando del siglo X y XI, ¿sí? Y siglo XII, y entonces este gran imperio musulmán y esta prosperidad empieza a desvanecerse en el tiempo, porque ya no hay la libertad para hacer ciencia, ¿sí? La ciencia, el principio fundamental de la ciencia, del método científico, es la libertad, ¿no? Que las conclusiones no le gustan a una parte de la gente, sí, pero esas son las conclusiones que se llegan a través del método científico por la libertad. Por eso, algún dato lo hemos acá conversado, que hay ciertas perspectivas, como las perspectivas de los roles de los hombres y las mujeres, que a una parte de los académicos no les gustan, y otra parte de académicos dice, cuidado con que nos estén quitando la libertad de hacer ciencia, ¿no? Porque tienes mucha evidencia científica de que la parte biológica influye de forma fundamental a la personalidad de cómo somos hombres y mujeres. Y luego tienes otros académicos que no son necesariamente biólogos, sino que vienen sobre todo de las ciencias sociales y de las humanidades, que te dicen, no, todos los roles de género son construidos en la sociedad, y se enojan muchísimo cuando encuentran conclusiones diferentes. Entonces, claro, la otra parte de la academia se ha estado preocupando mucho y diciendo, cuidado, y nos quitan la libertad científica, porque no les gustan las conclusiones a las que estamos llegando, ¿no? Lo mismo pasa entonces con el Islam o con las religiones en general, ¿no? Como no nos gusta entonces que las conclusiones a las que estamos llegando nos empiezan a coartar la libertad de expresión que tenemos, porque dicen, no, eso no es verdad, por tal y tal motivo. Cuidado, y nos quitan la libertad religiosa, o la libertad de pensamiento, la libertad de ciencia, porque la libertad es la piedra central de la academia, es la piedra central de hacer la ciencia, es la piedra central del crecimiento del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando el Imperio Musulmán en el siglo XI
ya quita la libertad religiosa y empieza a implementar el Islam otra vez, esta gran prosperidad que había del imperio musulmán empieza a desfallecer y empieza a perderse en el tiempo, ¿no? Y luego te encuentras que el imperio musulmán, déjeme, a ver, lo muestro acá. De la expansión. Luego te encuentras que el imperio musulmán, cuando ya llega la modernidad, es decir, nosotros hemos dicho, ¿no? Por un lado está el imperio carolingio, que también empieza a haber libertad y empieza a haber algún cierto de renacimiento de las artes, y luego se crean las universidades, y luego de la creación de las universidades el conocimiento empieza a esparcirse, y luego viene el renacimiento del siglo XVI, siglo XVII, que las artes y las ciencias con la revolución científica se expanden y se expanden de forma masiva. ¿Sí? Y eso pasa entonces en Occidente, y luego te encuentras que en la parte del imperio musulmán el conocimiento se ha detenido. El conocimiento que empezó a surgir en el siglo VIII, IX y X, porque había una libertad, y esta libertad atribuida sobre todo al pacto de Omar, que era libertad religiosa. Entonces tienes el álgebra, tienes, ¿no es cierto?, los hospitales, tienes las cirugías, tienes la creación, por ejemplo, de los números. Los números que utilizamos ahora son números arábicos, ¿no? Porque también llega Córdoba, llega España, y España utiliza, muchas de las palabras que utilizamos son palabras arábicas, ¿no? Como el ojalá, que Dios lo permita, o almohada. Todas son palabras. Muchas de las palabras que utilizamos no vienen necesariamente del latín, sino son palabras que nos vienen del árabe, ¿sí? Y luego siglo XI se paraliza eso porque se quita la libertad, y luego tienes siglo XII y XIII, que esta parte empieza a quedarse relegada en el tiempo, mientras que Europa empieza a crecer muchísimo, y esta parte se queda relegada, simplemente se cree. Entonces surgen como dos hipótesis. La primera hipótesis, dentro del mismo imperio musulmán. La primera hipótesis, hemos perdido la prosperidad del imperio musulmán porque dejamos de lado la libertad. Y luego viene la otra hipótesis, que es la hipótesis que más se impuso sobre el mismo imperio. Decía, no tiene que ver con eso. Hemos perdido la prosperidad del primer imperio islámico o musulmán, porque hemos dejado de lado nuestra religión. Y entonces, para regresar a esta gran prosperidad del imperio musulmán, vamos a imponer a rajatabla y vamos a imponer con agresión y con violencia nuestra religión. Y esa fue la que se impuso en el tiempo. Entonces, cuando ya te encuentras actualmente, contemporáneamente con los grupos terroristas musulmanes, es esta segunda hipótesis la que domina a todos estos grupos musulmanes. Vamos a construir la misma prosperidad que tuvo el imperio musulmán, pero la vamos a construir a espada y sangre. ¿Sí? Y cuando ves entonces ya actualmente estos países africanos, como los cristianos, y de hecho cualquier persona que no sea musulmán sufre muchísimo porque son perseguidos a muerte, la misma idea, no vamos a construir el gran imperio musulmán o el gran Estado islámico a través de la espada y la sangre. Pero para algunos otros pensadores europeos, lo que realmente pasó fue que el mundo musulmán tuvo una prosperidad grande en el siglo VIII, IX y X, pero porque había libertad. Y luego te encuentras en Europa que esa libertad empieza a expandirse a partir de los siglos que hemos visto, ¿no? Siglo XIII, XIV, o sea, el siglo XI que se crean las primeras universidades, y luego el siglo XIV, XV que vienen el Renacimiento, y luego que viene la revolución científica,
¿no? Y entonces Europa empieza a expandirse de forma grande en el conocimiento, pero porque la libertad empieza a fundamentarse, y eso también tiene que ver con la reforma, que no es parte de nuestra clase, pero lo menciona de todas maneras, que empieza a fundamentarse como los principios de Occidente, ¿no? Y si uno quiere, esto ya no es parte de nuestra clase, pero de todas maneras, si uno quiere expandirlo un poco más, te das cuenta que esta misma libertad luego se expande a Estados Unidos. Y Estados Unidos se convierte en una potencia mundial. Y luego esta misma libertad intenta expandirse a América Latina. Pero en América Latina sufrimos de algo muy curioso, que es nuestra corrupción, que es algún tema muy largo que podemos desarrollarlo. Pero es un tema larguísimo. Pero sin embargo, América Latina es más próspero que África, por lo menos en términos generales. Pero luego te encuentras que todavía hasta ahora, ¿cuáles son los países más pobres del mundo? Pues se encuentran justamente aquí, donde ahora son los países musulmanes. Que Arabia Saudita e Irak son prósperos, pero son prósperos por el petróleo. Los otros países que no tienen petróleo son muy pobres, ¿no? Y entonces, claro, viéndolo ya así en perspectiva histórica, por eso es fundamental que la academia no pierda su libertad de pensamiento, que no pierda su libertad de hacer ciencia. Porque la prosperidad de las naciones depende de la libertad de que uno tenga de exponer cuáles son sus conclusiones, le guste o no le guste a la gente. ¿Sí? Y bueno, entonces nos encontramos con estos dos grandes polos del Imperio Musulmán. Y luego, en el año 1009, voy a poner aquí, Al-Hakim, que es el nuevo califa, no es el nuevo, es el nuevo líder de este gran imperio. Oh. Acá está, ¿no? Al-Hakim. Bueno, el nombre completo es todo esto que está acá. Hussein Al-Hakim Bialari. Ustedes pueden anotarlo. O simplemente Al-Hakim, como está acá, ¿no? En el año 1009, Al-Hakim, estamos entonces finales del siglo X, ¿no? Principios del siglo XI. Decide destruir al cristianismo y destruir todos los templos religiosos cristianos. Y entonces, a partir de Al-Hakim, la pequeña prosperidad y la pequeña libertad de religión y ciencias que había en el Imperio Musulmán se empieza a perder. Entonces, él ordena primero la destrucción de los templos cristianos y la persecución al cristianismo, o a los cristianos. Y como hemos visto ya en algunas de los suras acá, ustedes pueden investigarlo, o ustedes pueden entrar a internet, busquen, bájense el Corán, bájense en algunas versiones, porque como hemos dicho, hay varias versiones del Corán y otras, unas matizan los versículos más que otras, y se dan cuenta que la persecución al hereje, al que no cree, es obvia, ¿no? Entonces empieza a perseguir a los no musulmanes, sobre todo a los católicos que habían en ese momento, el cristianismo visto como protestantismo, es decir, como evangélicos o bautistas. Esto no existe todavía. Eso, el protestantismo se genera recién en el siglo XVI. Eso no existe. Lo que existían eran los católicos, ¿no? Pero digamos, en términos generales, bueno, los cristianos, la persecución de los cristianos y a los judíos. Porque imagínense que el Imperio Musulmán también llega a Jerusalén, también llega a Israel, ¿no? Y claro, los israelitas tenían cierta libertad durante los primeros siglos, pero después, ya que viene Al-Hakim, se empieza a perseguir a los judíos, los templos religiosos se cambian, y algo que ya les he mostrado antes, pero lo voy a poner de todas maneras para que lo vean.
The Dome of the Rock, ¿no? El domo de la roca o el templo de la roca, que ya lo hemos, creo que lo hemos conversado antes. Sí, me pongo acá. Que se convierte el domo de la roca, y el domo de la roca está en Jerusalén, imagínense. O sea, el domo de la roca está en Israel. ¿Cómo se puede generar un domo, una mezquita musulmana en Israel? Esto se da durante el tiempo del Imperio Musulmán, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, se empieza a generar, claro, en el siglo VII, es decir, bueno, hay varios califas acá, y claro, la construcción es larga durante el siglo VII y VIII, pero luego se genera en el mismo lugar. A ver, nosotros no sé si ya les he contado, sí creo que sí, ¿no? Es decir, el segundo templo de David, que es el templo donde ahora se encuentra el Muro de los Lamentos, fue destruida durante el año 70, durante la persecución a los cristianos, fue destruido y luego queda solo ese murito pequeño que es el Muro de los Lamentos, donde estaba el templo de David, y luego ahí mismo, en el mismo lugar, construyen el templo de la roca. Esto es oro macizo, por cierto, que se mantiene hasta ahora. Todo esto es Jerusalén, mira, y acá está el templo de la roca. Entonces, una gran porción de musulmanes que viven acá, vivir en Jerusalén es muy tranquilo, pero vivir en la ciudad antigua es complicado, es bastante tensioso, porque este lugar está siendo gobernado por una parte de los palestinos, una parte de los israelitas, una parte de la comunidad internacional también. Es bastante complicado lo que pasa acá. Pero bueno, se construye entonces durante el imperio musulmán, ¿sí? Y luego el imperio musulmán también llega al imperio bizantino. Vamos a ver si tenemos aquí alguna imagen. Bueno, pongámosle solo así. Entonces el imperio musulmán llega también al imperio bizantino y toman posesión no de todo el imperio, pero sí de una gran parte del imperio bizantino, sobre todo de la capital de Bizancio, ¿sí? Que era Estambul, y empiezan a crear donde habían antes iglesias ortodoxas, porque ustedes recuerdan que el catolicismo se divide en dos, o el cristianismo se divide en dos, la iglesia romana católica y la iglesia ortodoxa griega, ¿no? Entonces toman algunas, ya cuando conquistan una parte de Istambul y del imperio bizantino, toman incluso las catedrales que se habían construido para el cristianismo y las convierten en mezquitas. El caso más sonado o el caso más conocido es el caso de la Catedral de Sofía, que se encuentra justamente en Istambul, ¿no? Lo que ahora es Turquía, sí. Ya termino yo con esto. Entonces, esta gran iglesia, que era una iglesia antes, cuando viene el imperio musulmán la convierte en una mezquita. Y mira, como podrás ver, ahora es un museo, ¿no? Pero como podrás ver acá adentro, todas son referencias al Corán, y esto se convirtió entonces en una mezquita. Y lo que pasa con Al-Hakim, estamos en el siglo XI, es que ya la libertad religiosa se pierde y se empieza a perseguir a los católicos, se empieza a perseguir a los judíos, y hacen uso de las iglesias católicas o de los templos judíos para
formar ahí sus mezquitas. Y entonces toda la libertad religiosa que había en el imperio musulmán empieza a desvanecerse. Y como hemos dicho, una de las hipótesis para entender cómo esta parte del mundo se quedó relegada en el desarrollo y cómo Europa empieza a desarrollarse en los siglos posteriores es porque esta parte del mundo perdió todo tipo de libertad, y mientras que Europa empieza a desarrollarse un poco más en la libertad científica y religiosa. ¿Okay? Nos quedamos ahí. Por el momento, si quiere alguien decir algo o preguntar algo, les escucho mientras yo abro aquí la asistencia. Ok, Brian. Profe, el micrófono de Brian dijo que no valía, pero sí estaba en clase. Sí está presente, ok, gracias. Alejandro. Presente, profe, buenos días. Gracias, buenos días. Julio. Presente, buenos días. Buenos días, Carmen. Presente, buenos días, profe. Buenos días, Milena. Buenos días, presente, profe. Buenos días, gracias, Pamela. Presente, profe. Buenos días, Tommy. Buenos días, profe, presente. Buenos días, gracias, Ruth. Presente. Gracias, José Daniel. Presente, Liz. Gracias, Judith Nicole. Presente. Gracias, Carla. Presente, profe. Gracias, Edison Fabián. Presente, profe. Gracias, Catherine Estefanía. Presente, buenos días. Buenos días, Bélica. Presente, buenos días. Buenos días, Evelyn Carolina. Presente, buenos días, profe. Buenos días, Ana Carolina. Presente, profe. Gracias, Ricardo. Presente, buenos días. Buenos días, Lenín Adrián. Presente, dicen buenos días. Gracias, buen día, Ana María. Profe, Ana María tuvo un problema con el internet. Sí estaba en clases, pero Sí, ya sí estaba. Ok, gracias. Diego José. Presente, buenos días. Buenos días, Marisol. Silvana. Presente, profe, buenos días. Ok, buenos días, gracias. Ok, Brian, sí está, sí te puse, ¿no? ¿Dónde estoy? Pedro Andrés. Presente. Gracias, segundo. Buenos días, profe, presente. Buenos días, gracias, Delia Patricia. Presente, profe. Buenos días, Rubillo Maera. Presente, buenos días. Buenos días, Adriana Corina. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Darío Javier. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Ariel Marcelo. Presente, profe. Buenos días, Carmen Eugenio. Carmen. Sí estaba por ahí, me parece, ¿no? Carmita sí estaba, profe. Sí, sí estaba. Ok, gracias. Mercy. Presente, profe, buenos días. Gracias. Buenos días, Jenny Alexandra. Buenos días, presente. Buenos días, Ángeles. Presente, profe. Buenos días, Angie. Buenos días, presente. Valeria. Buenos días, presente. Buenos días. Y Daniel. Daniel. Ok, Carmita, gracias. Daniel, yo no lo vio, Daniel. ¿Alguien la vio? ¿Lo vio? No, no está. Ok, listo. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima clase. Un abrazo, muchachas. Que tengan un excelente día, ¿no? Hasta luego. Cuídense. Que pase bien. Gracias.